esta segunda jornada del aula de verano de Fe y Cultura, que como sabéis este año y en el marco del Año de la Caridad de la Diócesis, que tenemos aquí, el Año de la Fe y Servicio de la Caridad en la Diócesis de Coria Cáceres, pues hemos titulado En busca de la verdad, más allá de la solidaridad. Y como cada año intentamos abordar el tema que tratamos. El año pasado fue la paz, este año la caridad, desde 3 puntos de vista, teniendo en cuenta que este aula de verano además lo que pretende es poner el pensamiento cristiano en los debates de la sociedad, es decir, los debates más actuales, bueno, pues que tengamos, que podamos dar razón de nuestra fe y que nuestra fe también sea fuente de razón, de argumentarios y de pensamiento, ¿no? Y en esa línea, pues un día tocamos la ciencia, que fue ayer, otro día tocamos la economía, que es el de hoy, y mañana pues abordaremos el hecho religioso en sí mismo, ¿no? La religión, lo sociológico, ¿no? Llamamos político, social, sociológico, llamémoslo X, ¿no? Y el compromiso social cristiano. Es el tercer bloque que solemos abordar, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, el bloque de economía, pues cada año me toca a mí y hoy vamos a tener como 4 grandes bloques, ¿no? En primer lugar, una ponencia que ahora presentaré de mi amigo Fernando Rivas. A continuación tendremos una mesa redonda en la que vamos a tocar, a palpar experiencias de economía centrada en la persona, en la gente que ha utilizado la empresa como instrumento para el fin social. Además, por alguna conversación como tuvimos ayer, por aquí hay gente que también tiene esa experiencia de haber utilizado la empresa como un medio para un fin de bien común, de bien social, y analizaremos qué características tiene, etc. Por la tarde haremos un taller mucho más práctico y de la empresa social, porque consideramos que la gente que está involucrada en diferentes realidades eclesiales, sobre todo de carácter más social, pues deben conocer también técnicamente en qué consiste una empresa social, qué características tiene, por qué es un instrumento idóneo, en qué consiste, y hablaremos y debatiremos y trabajaremos sobre ello con casos y demás. Y por último, bueno, pues como ya es el día central, es sábado y tal, pues tenemos una actividad en la frontera entre lo cultural, lo lúdico, pero también en el aprendizaje, que es un poco el objetivo de este curso de verano, que será una visita guiada a la ciudad monumental de Cáceres, visitando los lugares de la caridad, llamamos los lugares de la caridad en la ciudad monumental. A la que estáis invitados, incluso si creéis que a alguien le puede interesar, pues podéis invitar para que alguien a las 9 se pase por aquí y nos vayamos. Bien, dicho esto, pues vamos a centrarnos ya en la primera ponencia que tenemos hoy. Un pueblo de Ciudad Real que se llama La Torre de Juan Abad, en el año 59. Y después de haber estudiado en los seminarios de Ciudad Real y de Madrid, fue ordenado sacerdote en el 87, dentro de la diócesis de Getafe. Es licenciado en Filosofía Clásica por la Complutense y en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Doctor en Teología por esta misma universidad, donde ejerce la docencia en Historia Antigua de la Iglesia y Patrología, además de griego bíblico, espiritualidad del Oriente cristiano y terapia de las enfermedades espirituales. Esto hay que decir que es una de las líneas de investigación de Fernando, de terapia de las enfermedades espirituales, que a don Francisco, nuestro obispo, pues le interesa y ha leído y le conoce por ese trabajo, ¿no? De su trabajo en Cáritas nace la tesis doctoral Defensor Pauperum, los pobres en las homilías de los siglos VI, no, en las homilías sexta, séptima, octava y 14b de Basilio de Cesarea. Tú también, la tesis, macho. Hay siempre que poner un nombre raro, las tesis pones un nombre común y nadie... Difícil de leer, ¿no? Incluso lo puede leer alguien. En la época de conciliario de la JOC surge la experiencia espiritual de Jesús. Como resultado de una de sus líneas de investigación, publicó también Desterradas hijas de Eva, el protagonismo e imaginación de las mujeres en el cristianismo primitivo, y de una de las asignaturas que imparte, la de terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia, y de otra de sus líneas de trabajo, la última publicación, que es ¿Qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos? Y esta conferencia de hoy entronca, bueno, pues en esta obra suya, de qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos. Vamos a tomar la dimensión económica de la vida cotidiana de los primeros cristianos y vamos a ver qué enseñanzas podemos extraer a día de hoy
un contexto pues, de crisis económica que está basada, como sabéis, y alguna vez lo he comentado, esto es una crisis financiera que tiene raíces éticas y morales y que se proyecta hacia un impacto social negativo, ¿no? Entonces tenemos primero una crisis de valores que da lugar a una crisis financiera, que da lugar a una crisis social, que además puede dar lugar, todavía no lo ha dado, a una crisis institucional, una crisis de las instituciones. Ese es el recorrido de las crisis, ¿no? Por tanto, en ese contexto, pues analizar, digamos, la dimensión moral económica, de organización económica y de institución un poco económica de los primeros cristianos, pues probablemente nos arroje algo de luz, ¿no? Desde hace 2000 años. Pues muchísimas gracias por haber venido hasta Cáceres en tren. Yo soy un admirador del tren de más de 2 horas para adelante cuando empiezo a trabajar en serio. Entonces tener 4 horas y medio o ayer 5 horas y cuarto. Pues para mí es un momento excepcional donde no te molestan con el nada y puedes trabajar lo que te dé la gana. Yo imagino que si alguien tiene prisa o quiere estar normalmente es insufrible. Es una gran noticia para la delegación de Fe y Cultura que el tren de Fernando llegó ayer 1 hora tarde, ¿no? Entonces este pequeño esfuerzo que hacemos por traer ponentes de fuera, pues Renfe nos abona su billete. A ti te viene bien para trabajar. Y a nosotros nos ha venido bien. Dios es providente, queridos hermanos, y nos ha regalado la visita. Dios nos ha regalado la Se trata de una intervención de hilo económico. Sí. Pero ya más o menos está todo el mundo así. Lo primero, Como Dios interviene en la economía. Y a la diócesis, en su nombre, por haberme invitado a esta ciudad tan bella, y también a vosotros por hacer el esfuerzo de un sábado, después de la noche joven y todas esas cosas, estar aquí a estas horas casi imprudentes, pero parece ser que la cuestión interesa. Así que vamos a hablar hoy de la economía en el cristianismo primitivo. En primer lugar, yo creo que de las pocas cosas buenas que puede tener la crisis que estamos sufriendo hoy es que nos puede ofrecer la oportunidad de tener una mirada diferente a la economía de la que teníamos antes. Seguro que si a todos nos preguntan qué pensamos de la economía, ahora no pensamos nada igual a la de hace solo 5 años. Pero yo creo que la crisis, de las pocas cosas buenas que tienen, es que nos pueden hacer pensar en algo que no hayamos pensado, y es en cómo vemos y vivimos la economía. Y además hay una frase muy ignaciana que es hacer del inconveniente una oportunidad. Dado que tenemos una crisis, vamos a ver qué oportunidades, no por la crisis, sino por nosotros podemos ofrecer. Y es que en realidad la mirada que antes la teníamos mucho en el consumo, en lo superfluo, hoy día cada vez estamos dirigiendo más a lo necesario, al compartir y la solidaridad. Yo creo que ahí sí es una buena transformación de nuestra mirada. Y además, yo creo que para este aprendizaje vital que va a suponer esta crisis, sin duda bastante duro, los textos evangélicos pueden sernos de mucha y gran utilidad, porque están escritos desde una cultura acostumbrada a vivir de lo necesario. Textos bíblicos, tanto antiguo como nuevo testamento, es cultura de lo necesario, lo otro le venía lejos. Y además para una gente que era capaz de sobrevivir con lo mínimo, y esto es muy interesante, y para mi juicio lo más importante, desde la mirada de los de abajo. Depende de la crisis, depende de dónde se mire. Si se ve desde la gran economía, las altas finanzas, pero se ve desde abajo. La mirada es totalmente diferente y el resultado totalmente diferente. La Biblia contempla la economía desde los de abajo. Aquellas personas que tenían muy complicado para vivir, incluso para ir tirando hasta el día siguiente. Hay testimonios realmente escalofriantes de gente que, acordado de la vida de Sarepta, teníamos previsto, dice cuando lo recibe al profeta, comer y dejarnos morir. Esto es un relato de los más escalofriantes que tenemos en la escritura, a una mujer viuda con su hijo, que ya no tenía nada y que al día siguiente iba a consumir lo último que tenía y a dejarse morir. Esta es la mirada de la Biblia y no las miradas otras. Por eso nos ofrece una serie de herramientas bastante útiles para comprender y sobre todo para vivir la economía desde unos valores muy diferentes a los nuestros. Y es que
la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está compuesto en una cultura muy diferente a la nuestra, en un contexto totalmente diferente. Es el contexto del mundo mediterráneo antiguo, donde lo más importante para ellos no era la economía, sino el honor. No era el dinero, sino la valoración que la demás gente tenía de uno mismo. El centro de la vida para los antiguos no era en torno a la economía, la riqueza, los bienes, sino en torno a cómo los demás los veían. De hecho, no deja de ser sintomático que la palabra economía, que tanto importancia le damos hoy, en la antigüedad no se utilizaba nada más que para lo que en realidad es su etimología. Oikos, casa, nomos, norma. Normas para regir la casa. Por lo tanto, es una valoración bastante marginal. Aparece un libro, La economía de Xenofonte, pero vamos, os puedo asegurar que estaban mucho menos interesados en la economía de la antigüedad que nosotros en la arqueología. A lo mejor aquí sí, pero en la mayor parte de sitios nada. Es decir, no les importaba nada. Normas para regir la casa. Punto. Tenía una forma diferente de entender la vida y por lo tanto también la economía. Vamos a ver un poco las diferencias que hay entre... Sí, pero es que se resiste. No, a lo mejor es el otro. Ya está. Ahí está. Va, muy bien. Vamos a ver un poco, gracias, las diferencias que hay entre la manera de entender y vivir la economía suya y la nuestra. La primera diferencia es que, ya lo he dicho antes, para ellos la economía no era el centro, sino que el centro lo ocupaban las relaciones sociales. Mientras que nuestras maneras de vivir actualmente, en nuestras sociedades actuales, están muy nucleadas en torno a la economía, y de hecho todo lo demás gira en torno a la economía se ha convertido en el centro y todo lo demás ha sido colonizado. Es decir, la política, la sociedad, la cultura, la iglesia, todo está colonizado por la economía. Quien no quiera entender esto es que está viviendo en otro mundo. Es el centro y desde aquí los demás somos colonos, satélites o como queráis nombrarlo. Entonces, esto en la antigüedad no era así. La economía no era el centro, sino que estaba el centro en las relaciones sociales y la economía estaba en función de estas relaciones sociales. De tal manera que se actuaba fundamentalmente no para poseer bienes o riquezas, sino para ser más valorado por los demás, mejor valorado por los demás. La prioridad absoluta la tenían las relaciones sociales, bien de parentesco, de comunidad, de grupo social, de estatus, que marcaba el uso de los bienes. Dos ejemplos. En la familia. En la familia lo importante no era lo que uno tenía, sino que era capaz de desprenderse de todo lo que tenía si alguien de la familia lo necesitaba. Esto lo podemos entender muy bien cuando vemos cómo viven la economía los inmigrantes. ¿No os habéis fijado cómo viven? A que viven en función de su familia. Lo que ganan es para darlo. Sobre todo los africanos. Los latinoamericanos mucho más, pero también sobre todo los africanos son capaces de pasar canutas, de no estar. ¿Cuál es para ellos lo importante? Lo que ellos consiguen es cómo pueden devolverlo a su familia para que vean. Este es el modelo de la antigüedad, no lo que yo tengo, que en esto no lo entendemos nosotros, sino lo que mi familia puede tener. Y por esto soy capaz de estar en la ruina, de no salir nunca. Lo importante es la familia. Otro ejemplo para que tengamos. La mayor parte de los nobles y poderosos en la antigüedad eran capaces de dilapidar buena parte de su patrimonio y fortuna para conseguir en gastos públicos, monumentos, edificios, espectáculos, para conseguir el aplauso, la fama y el reconocimiento. Los nobles se llegaban a arruinar para financiar espectáculos, edificios, y es lo que nosotros llamamos benefactores, en griego vergetas, los que hacían el bien. Los nobles no tenían dinero para vivir bien, sino para que los demás los reconociesen. Tenemos un pequeñito ejemplo ahora, por ejemplo, ¿no os acordáis de muchas parroquias y edificios públicos donde a la plaquita que todavía de los benefactores? Este edificio se construyó, lo que pasa es que ahora son con fondos públicos, antes era con sus propios fondos, o sea que el noble se arruinaba. Es un pequeño matiz, por si acaso los benefactores actuales son tan generosos cuando no es de su propio patrimonio. En la antigüedad era de su propio patrimonio. Yo me acuerdo de mi iglesia en mi pueblo que pone: este pavimento ha sido donado por... Es decir, y seguro que todos conocemos esa pequeña plaquita, es
digamos, y procede de estos nobles benefactores de la antigüedad que querían ser nombrados, famosos y perpetuados por estos recuerdos de la gente. Todo tipo de recuerdos. Antiguamente en la antigüedad eran estatuas, plaquitas, aplausos en público, vas al teatro y toda la gente bla, pues eso a quien no le gusta que le aplaudan. Estos son dos ejemplos para que veáis que lo importante no es la economía, sino las relaciones. La segunda diferencia es que la economía no es financiera ni industrial como la actual, sino agrícola y ganadera, fundamentalmente con un pequeño sector artesanal. Las sociedades denominadas postindustriales, la economía gira fundamentalmente en torno al mundo financiero industrial y a los grandes mercados impersonales y anónimos. En la antigüedad la economía estaba centrada en torno a la producción agrícola y ganadera, mientras que la pequeña industria y el artesanado ocupaba un reducido lugar dentro de esta economía. Para que os hagamos una idea, el 90% de la población vivía en el campo. 90% de la población vivía en el campo. Y solo una pequeña minoría, en torno al 5 o 7%, vivía en las ciudades. Que, por cierto, las ciudades no producían, sino que vivían de los excedentes de producción del campo. Con lo cual la visión era muy diferente según fueses campesino o ciudadano. Los ciudadanos veían a los del campo como incultos, salvajes, analfabetos, y los del campo veían a los de la ciudad no solo como híbridos, sino como chupópteros. Por eso habría que analizar un poco la mirada de Jesús como campesino galileo cuando va a Jerusalén, que a veces no somos capaces. Cuando él ve el templo de Jerusalén, de los que tan ufanos eran los jerosolimitanos, él no lo contempla como un maravilloso edificio. Lo que lo contempla es lo que dice es: esto nos ha costado a los campesinos mucho esfuerzo, muchos impuestos para que se puedan construir estos edificios. Y yo creo que esta mirada la podríamos hoy hacer en muchos terrenos, y no solo hay que ser campesinos, sino tener un poquito de sentido común. Los nobles tenían en sus manos no solo la mayor parte de las riquezas, sino que también eran propietarios de la mayor parte de los territorios y al tiempo que disfrutaban de una serie de privilegios legales, sociales y políticos. El resto de la gente estaban o bien en función del noble directamente, criados, profesiones liberales, clientes, o bien de manera indirecta. Los artesanos, pequeños comerciantes y campesinos estaban en función de este estamento noble. La tercera diferencia es la transacción económica predominante no era el comercio, sino la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad es un concepto que supone en realidad un intercambio económico entre personas o grupos caracterizados por un muy elevado componente personal. En la reciprocidad se conoce el que da y el que recibe, se conocen los medios. No es como ahora nuestras relaciones, que son bastante impersonales. Hay tres tipos de reciprocidad: lo que se conoce como reciprocidad generalizada, que sería prácticamente don, es algo que se presta de manera gratuita, esa existía. La equilibrada, lo prestado equivale a lo que se recibe. Por ejemplo, imaginar, un noble está obligado a la reciprocidad generalizada, porque si no, deja de ser noble. O tú das a la ciudad o la ciudad ni te mira. Y además me parece muy bien. Ahora somos unos imbéciles porque admiramos a aquellos que más nos roban, mientras que en la antigüedad a los que robaban los marginaban. Y ahora los grandes ladrones institucionales, que no voy a decir nombres, son justo los que encima admiramos. Y en este sentido la reciprocidad generalizada tiene sus reglas, la equilibrada también, y luego también existe la reciprocidad negativa. Lo que se recibe es más de lo que se aporta. Y decís, bueno, ¿y esto cómo se puede dar? Pues muy sencillo, está lo que se llama el robo.